Regresé de vacaciones y me encontré con que habían cambiado las cerraduras y mi hermana estaba viviendo en mi departamento. Mis papás me dijeron que me fuera a un hotel, así que recuperé mi lugar y expuse su plan para adueñarse de él. Aún así, intentó demandarme. Estoy sentado en mi auto, afuera del edificio de mi propio departamento, escribiendo esto porque literalmente no puedo creer lo que acaba de pasar. Necesito saber si me estoy volviendo loco o si esto es tan demente como creo. Acabo de regresar de unas vacaciones de 2 semanas para visitar a mi compañero de cuarto de la universidad, Raúl, en Nuevo León. Fueron las primeras vacaciones reales que he tomado en 3 años desde que empecé mi trabajo en una firma de ingeniería. El viaje estuvo increíble, senderismo, cervecerías artesanales, ponerme al día con viejos amigos. Estaba de muy buen humor manejando a casa desde el aeropuerto. Ese buen humor duró aproximadamente hasta que intenté abrir la puerta de mi departamento y mi llave no funcionó. Al principio, pensé que tal vez la cerradura solo estaba atascada. Es un edificio antiguo y a veces la humedad hace que las cosas se pongan temperamentales. Pero no, la llave literalmente ni siquiera entraba en la cerradura. Intenté con mi llave de repuesto. Lo mismo. Fue entonces cuando noté que la cerradura en sí se veía diferente, más nueva, más brillante. Inmediatamente llamé a mi casero, el señor Pérez, pensando que tal vez hubo una reparación de emergencia o algo así. Parecía confundido y dijo que no había autorizado ningún cambio de cerradura. Se ofreció a pasar mañana con su llave maestra para revisarlo. Luego llamé a mis papás para ver si sabían algo, ya que ellos tienen mi llave de repuesto para emergencias. Mi mamá contestó al segundo tono. «Ay, mijo, ya regresaste. ¿Cómo estuvo tu viaje?» «Mamá, ¿sabes algo sobre el cambio de cerraduras de mi departamento?» Hubo una pausa larga, como anormalmente larga. Luego dijo. «Bueno, tenemos que hablar de eso. Tu hermana tuvo una emergencia de vivienda». «¿Qué?» «Solo ven a la casa y te explicaremos todo. Elena de verdad necesita tu comprensión en este momento». Manejé directo a la casa de mis papás. Durante todo el trayecto de 20 minutos, intenté descifrar qué posible emergencia de vivienda podría justificar el cambio de las cerraduras de mi departamento, por el cual yo pago renta. Mi mente repasaba a toda velocidad diferentes escenarios: incendio, inundación, algún tipo de desastre natural. Pero nada tenía sentido con cambiar mis cerraduras. Cuando llegué, mi papá me estaba esperando en el porche con cara de culpa. No me miraba a los ojos, lo que inmediatamente me indicó que algo andaba muy mal. Mi mamá salió e inmediatamente se lanzó con este discurso sobre cómo la familia ayuda a la familia, que Elena ha estado pasando por un momento muy difícil, y que sabían que yo querría ayudar a mi hermana si entendiera la situación. Aparentemente, Elena rompió con su novio Marcos hace 2 semanas, convenientemente justo cuando me fui de vacaciones, y necesitaba un lugar donde quedarse. En lugar de, no sé, preguntarme si podía quedarse a dormir en mi casa temporalmente, mis papás decidieron simplemente mudarla mientras yo no estaba y cambiaron las cerraduras. «Ella se ha estado quedando ahí por casi 2 semanas ya», dijo mi mamá, como si esto fuera completamente razonable. «Ya se instaló muy bien. ¿No sería justo hacerla mudarse otra vez?» Literalmente, no podía articular palabra. Mi papá al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Murmuró algo acerca de cómo pensaron que sería más fácil de esta manera y que probablemente yo hubiera dicho que no si me hubieran preguntado. Por supuesto que habría dicho que no. Finalmente exploté. ¿Es mi departamento? Pago $24,500 al mes de renta. No pueden simplemente mudar a alguien a mi casa sin preguntar. Mi mamá se puso a la defensiva, diciendo que yo estaba siendo egoísta y que la necesidad de Elena era mayor que la mía en este momento. De hecho, dijo, y cito, «Puedes pagar un hotel por unas noches mientras resolvemos esto». Un hotel por unas noches para quedarme fuera de mi propio departamento. Pedí que me devolvieran mi llave de repuesto y mi mamá dijo que Elena la tiene ahora, junto con las llaves nuevas, porque ella vive ahí. Les dije que si Elena no estaba fuera para mañana, llamaría a la policía. Mi mamá empezó a llorar y a decir que yo no tenía corazón. Mi papá dijo que debería ser razonable y pensar en lo que era mejor para la familia. Me fui y regresé al edificio de mi departamento.
Ahora estoy sentado en mi auto investigando sobre los derechos de los inquilinos y servicios de cerrajería. No puedo creer que esto esté pasando. Literalmente me robaron mi departamento y se lo dieron a mi hermana. Mientras más lo pienso, más me enojo. Esto no se trata solo del departamento. Se trata de la total violación de mi confianza. Estas son las personas que me criaron, quienes me enseñaron sobre respetar la propiedad y los límites de los demás, y simplemente me quitaron mi hogar como si nada. Sigo repitiendo la conversación en mi cabeza. La forma en que mi mamá actuó como si yo fuera el irracional. La forma en que mi papá no podía mirarme. La mención casual de que Elena ha estado ahí por 2 semanas. ¿2 semanas? Probablemente revisó todas mis cosas, durmió en mi cama, usó mis cosas. ¿Y qué clase de emergencia de vivienda requiere cambiar las cerraduras? Si realmente era una emergencia, no me habrían llamado o mandado un mensaje o algo. Pero no, esperaron hasta que me fui y ejecutaron este plan a mis espaldas. También estoy furioso por el aspecto económico. Trabajo duro por mi dinero. Esa renta de $24,500 al mes no es cualquier cosa para mí. Hago un presupuesto cuidadosamente, ahorro lo que puedo, y elegí este departamento porque se ajustaba a mi estilo de vida y a mi presupuesto. Ahora esperan que pague un hotel además de mi renta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que Elena decida que está lista para encontrar su propio lugar? ¿Estoy loco? ¿Es esto ilegal? ¿De verdad pueden hacer esto? Estoy tan enojado que apenas puedo pensar con claridad. Actualización 1, publicada 18 horas después. Gracias a todos los que respondieron a mi publicación original. Sus comentarios me dieron la confianza para saber que no estaba exagerando. Quiero agradecer especialmente a U_Águila_Legal_2019 por el desglose detallado sobre los derechos del inquilino y a U_Cuenta_Falsa_Arrendador por el consejo práctico de documentar todo. Anoche no dormí bien en el hotel. La cama tenía bultos. La habitación olía a cigarro viejo a pesar de ser para no fumadores. Y pasé la mayor parte de la noche alternando entre la rabia y la incredulidad. Alrededor de las 3 de la madrugada me di por vencido con el sueño y empecé a hacer un plan. Así que, esto fue lo que pasó hoy. A primera hora de la mañana, llamé a un cerrajero y le expliqué la situación. El tipo fue sorprendentemente comprensivo. Aparentemente, ve dramas familiares por viviendas con más frecuencia de lo que uno pensaría. Dijo que podría verme en el departamento a las 10 de la mañana, pero necesitaría pruebas de que yo era el inquilino legal. Afortunadamente, tenía fotos de mi contrato de arrendamiento en mi celular, además de copias en PDF en mi correo electrónico. Después, les mandé un mensaje a mis papás diciéndoles que volvería a cambiar las cerraduras a las 10 de la mañana y que Elena tenía que estar fuera para entonces. Mi celular empezó a estallar de inmediato con llamadas de mi mamá, mi papá y varios otros miembros de la familia. No contesté ninguna de ellas. Necesitaba mantenerme enfocado y no dejarme arrastrar por la manipulación emocional. También volví a llamar a mi casero y le expliqué toda la situación. No estaba nada contento. Al parecer, cambiar las cerraduras sin el permiso del casero viola los términos del contrato. Dijo que él también nos vería ahí y que llevaría documentación sobre las violaciones al contrato. También mencionó que tener a una inquilina no autorizada, Elena, era motivo de desalojo si no se resolvía de inmediato. A las 9:45 de la mañana llegué a mi edificio. El auto de mis papás ya estaba ahí, junto con la camioneta de mi tía Sara. Genial. Trajeron refuerzos. Me quedé sentado en mi auto por un momento, armándome de valor para lo que estaba a punto de pasar. Subí a mi departamento y encontré a mi mamá, a mi papá, a Elena y a mi tía Sara amontonados en el pasillo. Elena estaba llorando. Mi mamá se fue inmediatamente sobre mí. Miguel, ¿cómo puedes hacerle esto a tu hermana? No tiene a dónde ir. Me mantuve calmado y solo dije que el cerrajero llegaría pronto. Elena finalmente habló, todavía llorando, y dijo que lamentaba que hubiera pasado de esta manera, pero que realmente necesitaba esto. Dijo que Marcos había sido emocionalmente abusivo y que tenía que irse rápido. Ahora, miren, si eso es cierto, es terrible.
Pero el asunto es este, nosotros teníamos una buena relación. Si ella me hubiera llamado y me hubiera dicho, Migue, estoy en una mala situación y necesito quedarme en tu casa un tiempo, probablemente habría dicho que sí para una estadía temporal con límites claros, no una mudanza secreta mientras yo estaba fuera. El cerrajero llegó justo a tiempo junto con mi casero, el señor Pérez. Mi mamá intentó apelar a los sentimientos del señor Pérez, diciendo que esto era una emergencia familiar y que si no podía entender. El señor Pérez la frenó de inmediato. Señora, solo el nombre de Miguel está en el contrato. Cualquier otra persona viviendo aquí sin mi aprobación es una violación de los términos del arrendamiento. Si esto no se resuelve inmediatamente, tendré que iniciar el proceso de desalojo. Eso finalmente pareció hacerles entender. Mi papá intentó negociar, preguntando si simplemente podía darle a Elena unos días más para encontrar otro lugar. Yo dije: no, ella ya tuvo 2 semanas en mi departamento. El cerrajero empezó a trabajar en las cerraduras. Elena ahora sollozaba a mares y mi tía la consolaba mientras me lanzaba miradas fulminantes. Mi mamá seguía diciendo cosas como, nunca pensé que había criado a un hijo tan egoísta, y se supone que la familia es lo primero. Entonces Elena dijo algo que me heló la sangre. Pero ya le dije a mi trabajo que esta era mi nueva dirección. Cambié el reenvío de todo mi correo. Jimena, del trabajo, me va a recoger aquí mañana por la mañana. Fue entonces cuando me cayó el 20. Esto no era una respuesta a una emergencia de último momento. Esto estaba planeado. La confronté ahí mismo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando mudarte a mi departamento? Se quedó callada. Mi mamá intervino diciendo que eso no importaba, pero yo presioné. Finalmente, Elena admitió que había estado buscando departamento durante un mes, pero no podía encontrar nada dentro de su presupuesto. Mis papás le habían sugerido que se mudara conmigo temporalmente, pero sabían que yo diría que no. ¿Entonces planearon esto?, pregunté. Esperaron hasta que me fui de vacaciones y planearon apoderarse de mi departamento. Mi papá intentó defenderlo, diciendo que pensaron que si yo veía lo bien que funcionaba, estaría de acuerdo con ello. ¿Lo bien? ¿Que iba a funcionar? ¿Que yo me quedara en la calle? El cerrajero terminó y me dio las llaves nuevas. Le dije a Elena que tenía 1 hora para empacar sus cosas e irse. Mi mamá empezó a gritar que yo no tenía corazón. Mi tía me llamó una vergüenza. Mi papá dijo que yo estaba destruyendo a la familia. El señor Pérez intervino y dijo que si no se iban todos en 1 hora, llamaría a la policía por allanamiento de morada. Eso los hizo callar. Entré a mi departamento por primera vez en 2 semanas. Y, Dios mío, ella había reorganizado absolutamente todo. Mi equipo de videojuegos estaba desconectado y arrumbado en una esquina. Mis libros estaban guardados en cajas. Había colgado sus cuadritos que dicen vive, ríe, ama. Había velas aromáticas por todos lados. Mi cocina estaba llena de sus cosas. Incluso había cambiado las sábanas de mi cama por unas rosas con flores de ella. La violación que sentí fue indescriptible. Este era mi espacio, mi santuario, el lugar que había arreglado cuidadosamente para que fuera cómodo para mí. Y simplemente me borró de él como si yo no importara. Como si mis preferencias y mi comodidad en mi propio hogar fueran irrelevantes. Tomó 2 horas y media sacar todo porque ella había traído muchísimas cosas. Tuvimos que dar varios viajes a la camioneta de mis papás. Encontré bolsas y cajas con sus pertenencias en cada closet, debajo de la cama y en el baño. Incluso había reorganizado las alacenas de mi cocina para meter sus platos y ollas. En 2 semanas, se había apoderado de todo por completo. Todo el tiempo, mi mamá no dejaba de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo estaba echando a mi familia a la calle y lo decepcionada que estaba de mí. En un momento, dijo, espero que recuerdes esto cuando necesites ayuda algún día. La manipulación era tan transparente que casi daba risa. Lo último que dijo Elena antes de irse fue, espero que estés feliz sabiendo que ahora no tengo a dónde ir. Le recordé que tuvo 2 semanas para resolver eso mientras me estaba robando mi departamento. Por fin se fueron. Pasé el resto del día acomodando mi departamento de nuevo y haciendo una limpieza profunda de todo.
El olor de las velas aromáticas era abrumador. Tuve que abrir todas las ventanas a pesar del calor. Encontré más cosas de Elena mientras limpiaba. Joyas en mi buró, medicamentos en mi botiquín e incluso su diario en mi librero. Mi celular estuvo sonando todo el día con mensajes de varios miembros de mi familia llamándome egoísta, desalmado, cruel, etc. Mi prima publicó en Facebook sobre cómo algunas personas valoran más sus posesiones que a su familia. Sutil, ¿no? Varios familiares con los que casi no hablo de repente tenían opiniones sobre mi carácter. Pero aquí viene la peor parte. Encontré una libreta que Elena olvidó. Tenía listas de departamentos de hace 5 semanas. Notas sobre las fechas de vacaciones de Migue y una lista de pros y contras sobre mudarse al departamento de Migue. Los pros incluían, ahorrar dinero, mejor zona, probablemente pueda hacerlo sentir culpable para que me deje quedarme una vez que ya esté ahí. Incluso había notas sobre cuáles de mis cosas quería reemplazar y dónde guardaría mis artículos innecesarios. Así que sí, esto fue completamente premeditado. A propósito, esperaron hasta que me fui para ejecutar este plan, pensando que simplemente bajaría la cabeza y lo aceptaría. Ya dejé de sentirme culpable. Intentaron robarme mi casa. Actualización 2, publicada una semana después. Las consecuencias de recuperar mi departamento han sido más dramáticas de lo que esperaba. Varios miembros de mi familia me han llamado de todo, he recibido innumerables mensajes para hacerme sentir culpable e incluso tuve que bloquear a algunos familiares en redes sociales debido a sus publicaciones pasivo-agresivas sobre la lealtad familiar y el egoísmo en la sociedad moderna. Pero tengo que contarles lo que descubrí esta semana porque lo cambia todo. Después de mi última actualización, las cosas empeoraron antes de mejorar. El bombardeo familiar continuó durante días. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes que iban desde la decepción hasta la hostilidad abierta. Mi favorito fue el berrinche de mi tía en Facebook sobre cómo esta generación no tiene concepto de lealtad familiar, acompañado de una foto de archivo de una señora mayor triste. Etiquetó a todos en la familia excepto a mí, pero obviamente era una pedrada para mí. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. ¿Recuerdan la libreta que encontré? Decidí investigar un poco más sobre la emergencia de vivienda de Elena. Contacté a su exnovio Marcos por Instagram. Fui directo al grano, solo le dije que estaba tratando de entender la situación y que agradecería su perspectiva. No estaba seguro de si respondería, pero lo hizo en menos de una hora. Terminamos reuniéndonos para tomar un café, y lo que me dijo destrozó por completo la versión de la historia que mi familia había estado contando. Según Marcos, Elena no tuvo que irse de repente por abuso. Me mostró mensajes de texto de hace 2 meses donde Elena le decía que quería terminar la relación porque necesitaba enfocarse en sí misma y no estaba lista para comprometerse. Fue ella quien inició la ruptura y fue ella quien sugirió el plazo para mudarse. Pero aquí viene la bomba. Marcos me reenvió una cadena de correos electrónicos entre Elena y una amiga en común, donde Elena decía que estaba emocionada de volver a estar soltera y que había estado planeando mejorar su situación de vivienda cuando dejara la casa de Marcos. Mencionó específicamente mi departamento, diciendo que estaba en una zona mucho mejor, y que estaba trabajando en un plan con mis papás. Este correo tenía fecha de 6 semanas antes de mis vacaciones. Marcos también me dijo que Elena había estado buscando departamento abiertamente por meses, pero seguía rechazando lugares por varias razones: demasiado pequeño, muy lejos del trabajo, muy caro, no lo suficientemente bonito. Le dijo a varios amigos que ella merecía algo mejor de lo que podía pagar y que era injusto que yo tuviera un lugar tan bonito para mí solo cuando ni siquiera lo apreciaba adecuadamente. Me mostró más mensajes donde Elena se quejaba de mi departamento, específicamente de cómo yo estaba desperdiciando la segunda recámara usándola como oficina, cómo la colonia era perfecta para su estilo de vida y cómo ella podría hacer mucho más con el espacio de lo que yo estaba haciendo. Sobre la acusación de abuso emocional. Marcos tenía capturas de pantalla de Elena bromeando con sus amigos sobre cómo iba a jugar la carta de víctima si alguien cuestionaba por qué necesitaba mudarse tan rápido. Literalmente hizo estrategias sobre cómo hacer que la gente sintiera lástima por ella. Estaba furioso. Le tomé captura de pantalla a todo y lo envié al chat del grupo familiar con un mensaje: ya que todos parecen tener una opinión sobre la situación, aquí hay algo de contexto sobre la emergencia de Elena. El chat del grupo explotó.
Mi mamá intentó decir que las capturas de pantalla estaban sacadas de contexto. Elena afirmó que Marcos estaba manipulando la narrativa y que simplemente estaba resentido por la ruptura. Mi papá dijo que no importaba por qué necesitaba mudarse, la familia debe ayudar a la familia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mi abuela, que normalmente es bastante callada en los dramas familiares, intervino. Escribió un largo mensaje sobre lo decepcionada que estaba de todos los involucrados. Dijo que lo que mis papás y Elena hicieron era una vergüenza y que habían violado mi confianza de una manera imperdonable. Dijo que si necesitaban ayuda para encontrarle casa a Elena, deberían haberle pedido ayuda a la familia abiertamente, no conspirar para robarme mi departamento. Su mensaje terminó con: te crié mejor que esto, Patricia, mi mamá, y me avergüenza que les hayas transmitido estos valores a tus hijos. De repente, la situación empezó a cambiar. Mi tío Pablo, hermano de mi mamá, admitió que pensó que todo el asunto era turbio desde el principio, pero no quería involucrarse. Mi prima Jimena dijo que se había preguntado por qué Elena estaba tan tranquila durante su supuesta emergencia y por qué había sido tan específica sobre querer mudarse a mi casa semanas antes de la ruptura. La mejor parte, mi tía Sara, la que vino como refuerzo, me mandó un mensaje en privado. Dijo que su esposo había estado haciendo preguntas sobre la situación y se había dado cuenta de que solo había escuchado la versión de mi mamá. Cuando le compartí las capturas de pantalla, estaba mortificada. Se disculpó profundamente y admitió que mi mamá lo había hecho sonar como si yo hubiera abandonado a Elena en su hora de necesidad, omitiendo la parte del cambio de cerraduras y el plan de apoderarse del lugar. Más miembros de la familia comenzaron a contactarme en privado, admitiendo que les habían dado una versión muy diferente de los hechos. Al parecer, mi mamá había estado llamando a todos, inventando una historia de que Elena estaba básicamente en la calle y que yo me negaba a ayudar a pesar de tener un cuarto de sobra. Convenientemente omitió que Elena había estado viviendo ahí en secreto por 2 semanas y que habían cambiado las cerraduras. Elena intentó controlar los daños. Publicó un largo estado en Facebook sobre cómo las dinámicas familiares son complicadas y que lamentaba que las cosas se hubieran vuelto tan desastrosas, pero que solo estaba tratando de sobrevivir a una situación difícil. Los comentarios no fueron amables. Varios amigos en común la exhibieron, especialmente después de que Marcos empezó a compartir su versión de la historia con su grupo de amigos. La conversación más reveladora vino de mi prima Estefanía, que trabaja en la misma empresa que Elena. Me llamó después de ver la explosión del chat grupal y me dijo: tengo que decirte algo. Al parecer, Elena había estado alardeando en el trabajo sobre haber conseguido una excelente mejora de departamento y cómo había jugado sus cartas perfectamente para quedarse con mi lugar. Le había dicho a sus compañeros de trabajo que planeaba mudar poco a poco más cosas y establecer residencia, haciendo que legalmente fuera difícil para mí sacarla. Incluso había investigado los derechos de los inquilinos y le había dicho a la gente que planeaba hacer que fuera demasiado incómodo para mí forzarla a irse una vez que estuviera instalada. Estefanía tenía grabaciones. Su empresa graba todas las videollamadas por motivos de capacitación, y Elena había hablado de esto durante una llamada informal en la hora de comida con sus compañeros. En la grabación, se puede escuchar a Elena diciendo: Miguel es demasiado buena onda como para echarme de verdad una vez que ya esté ahí, y mis papás lo harán sentir culpable para que me deje quedarme. ¿Para cuándo regrese de sus vacaciones? Ya será muy tarde. La posesión equivale a 9/10 partes de la ley, ¿no? También dijo: la mejor parte es que en su edificio la renta no sube. Si puedo establecer residencia, tendré un departamento increíble por como la mitad de lo que me costaría conseguir un lugar propio en esa zona. Elena se ha estado quedando con mis papás desde que la eché, lo que aparentemente no va nada bien. Mi papá me mandó un mensaje ayer diciendo que Elena los está volviendo locos con sus exigencias y quejas de que su casa está muy lejos de todo y que el cuarto de invitados es muy pequeño. Me preguntó si reconsideraría dejar que se quedara conmigo solo por 1 mes o 2 mientras busca departamento. Le respondí con un enlace a listados de departamentos en la zona y nada más. Mi mamá no me ha hablado directamente desde que pasó todo esto, pero le ha estado diciendo a los familiares que estoy guardando rencor y castigando a Elena por un malentendido. ¿Un malentendido? A meterse en mi departamento a la fuerza y cambiar las cerraduras le llaman un malentendido. Varios miembros de la familia que me atacaron inicialmente se han disculpado. Mi prima, la que hizo la publicación pasivo-agresiva en Facebook,
La borró y me envió un mensaje diciendo que lamentaba haberse precipitado a sacar conclusiones. Mi tío me llamó para decirme que estaba orgulloso de mí por defenderme, pero el daño a la relación con mis papás y con Elena se siente irreparable. Como confías en personas que conspiraron para robarte tu hogar, que te pintaron como el villano frente a todos los que te importan, que estaban dispuestos a dejarte en la calle en lugar de ayudar a Elena a encontrar una solución real para su situación de vivienda. Ese nivel de sentir que lo merecen todo todavía me sorprende. El hecho de que pensaran que simplemente aceptaría esto, que volvería a casa de vacaciones y diría, bueno, supongo que ahora solo viviré en un hotel. Muestra una falta de respeto fundamental hacia mí como persona. He empezado a investigar sobre cámaras de seguridad para mi departamento. Tal vez eso sea paranoico, pero he aprendido a no subestimar lo que la familia es capaz de hacer cuando creen que tienen derecho a tus cosas. Actualización final, publicada 3 meses después. Estuve debatiendo si publicar esta actualización, pero como muchos de ustedes han estado preguntando, pensé en compartir cómo concluyó todo esto. Abróchense los cinturones, porque de alguna manera se volvió aún más loco. Aproximadamente un mes después de recuperar mi departamento, estaba empezando a sentir que las cosas se estaban calmando. Elena había encontrado su propio lugar, un departamento tipo estudio en una zona menos deseable, pero dentro de su presupuesto, y las tensiones familiares se estaban enfriando lentamente. Incluso había tenido un intercambio de mensajes cordial con mi papá sobre algo que no tenía nada que ver con el drama del departamento. Entonces recibí una carta certificada. Pensé que tal vez era algo de mi casero, pero no, era de un abogado. Elena estaba reclamando derechos de inquilina sobre mi departamento. No estoy bromeando. La carta declaraba que Elena había establecido residencia durante su estadía de 2 semanas y que yo la había desalojado ilegalmente sin el aviso adecuado. Exigía que le permitiera regresar al departamento o que la compensara por daños, incluyendo gastos de mudanza, angustia emocional y la diferencia de renta entre mi departamento y el estudio que había rentado. La cantidad que estaban pidiendo era de $260,000. Inmediatamente llamé a mi amigo Guillermo de la Facultad de Derecho, quien había ayudado a mi compañero de cuarto de la universidad con una disputa de un contrato. Vio la carta y de hecho se soltó a reír a carcajadas. Dijo que en nuestro estado necesitas residir en un lugar por al menos 30 días para establecer derechos de inquilino, e incluso entonces hay requisitos específicos sobre el correo, recibos de servicios, etc. Elena no tenía nada de eso. Pero aquí es donde se pone realmente loco. Mis papás estaban financiando esta amenaza legal. Estaban tan convencidos de que yo estaba equivocado que estaban pagando a un abogado para tratar de obligarme a alojar a Elena. Guillermo me ayudó a redactar una respuesta detallando por qué Elena no tenía ningún reclamo legal y mencionando que teníamos documentación de la naturaleza premeditada del plan para apoderarse del departamento. También incluimos una advertencia de que presentaríamos cargos por acoso si esto continuaba. Pensé que ahí terminaría todo, pero 2 semanas después mi abuela me llamó. Estaba organizando una reunión con toda la familia en su casa. Asistencia obligatoria, dijo. Su voz tenía ese tono que significaba que no era una petición. Casi no voy, pero siempre he respetado a mi abuela. Es la matriarca de nuestra familia y cuando ella habla, la gente escucha. Además, tenía curiosidad de ver cómo terminaría esto. La reunión fue un domingo por la tarde. Cuando llegué, toda la familia extendida estaba ahí. Tías, tíos, primos, todos. Mis papás y Elena se sentaron en un lado de la sala, yo en el otro, con todos los demás esparcidos alrededor. Se sentía como un juicio en la corte. Mi abuela empezó diciendo que estaba asqueada por los eventos recientes y que quería escuchar a todos los involucrados. Ya había escuchado varias versiones a través de los chismes de la familia, pero quería la verdad. Elena empezó tejiendo esta historia de lo difícil que había sido su vida, lo cara que es la renta, de cómo solo necesitaba un poco de ayuda. De hecho dijo, con la cara muy seria, que pensó que yo habría querido ayudar si hubiera sabido la situación. Pintó el cambio de cerraduras como un malentendido y dijo que nunca fue su intención que las cosas llegaran tan lejos. Cuando fue mi turno, venía preparado. Había impreso todo. Las capturas de pantalla de Marcos, las páginas de la libreta, la grabación del trabajo que Estefanía había compartido, todo.
Expuse la cronología metódicamente. 6 semanas antes de mis vacaciones, Elena le manda correos a sus amigas sobre sus planes de quedarse con mi departamento. 5 semanas antes, anotaciones en la libreta de Elena investigando leyes sobre inquilinos. 4 semanas antes, Elena les cuenta a sus compañeros de trabajo sobre su plan. 2 semanas antes, Elena y mis papás finalizan el plan. Y durante mis vacaciones, ejecución de la toma del departamento. Tras mi regreso, las amenazas legales. Les mostré la lista de pros y contras de Elena donde había escrito textualmente, probablemente pueda hacerlo sentir culpable para que me deje quedarme una vez que ya esté ahí. Reproduje la grabación de ella diciéndoles a sus compañeros de trabajo cómo haría que fuera demasiado incómodo para mí echarla. La sala quedó en silencio. Se habría podido escuchar caer un alfiler. Luego les mostré algo nuevo que descubrí. Había revisado los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito y noté algunos cargos inusuales durante mis vacaciones. Cuando llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, me confirmaron que los cargos se hicieron con mi tarjeta físicamente presente en mi ciudad mientras yo estaba en Nuevo León. Elena había usado mi tarjeta de crédito de emergencia, que guardaba en mi departamento, para comprar muebles y decoraciones para su nuevo lugar. Casi $35,000 en cargos. Mi mamá intentó interrumpir varias veces, pero mi abuela la silenció con una sola mirada. Cuando terminé, mi abuela se volvió hacia mis papás y les preguntó: ¿cómo pudieron criar a sus hijos para pensar que este comportamiento es aceptable? La sala estalló. Mi tía Sara reveló que mi mamá había estado pidiéndole dinero a otros familiares para ayudar a Elena con la renta, pero nunca mencionó lo de haberse adueñado del departamento. Mi tío Pablo dijo que se había estado preguntando por qué Elena rechazó su oferta de ayudarla a buscar departamento semanas antes de mis vacaciones. Luego vino la bomba más grande. Mi prima Estefanía se levantó y anunció que tenía algo que compartir. Resulta que esta no era la primera vez que Elena hacía algo así. Hace 3 años, Elena había estado saliendo con un chico llamado David que tenía un bonito condominio en el centro. Cuando rompieron, ella se había negado a mudarse, alegando que había establecido residencia. David tuvo que pasar por un proceso de desalojo formal que tomó meses y le costó miles en honorarios legales. Estefanía solo lo sabía porque David era el hermano de su amiga, y la historia se había vuelto legendaria en su círculo de amigos como una advertencia sobre dejar que las novias se muden contigo. Mis papás parecían en shock. Genuinamente parecía que no sabían de esto. Elena intentó negarlo, pero Estefanía tenía las pruebas, incluyendo documentos de la corte que eran de dominio público. Las similitudes eran asombrosas. Elena se había mudado gradualmente, alegó abusos cuando le pidieron que se fuera e intentó establecer derechos de inquilina. Mi abuela se levantó y se dirigió a Elena directamente. «Eres un parásito», dijo. «Te aprovechas de la amabilidad de la gente y tuerces la ley para robarles. Y ustedes», se volvió hacia mis papás, «permitieron este comportamiento». Luego anunció que iba a reestructurar su testamento. Mis papás y Elena no recibirían nada a menos que arreglaran esto. También dijo que me ayudaría con cualquier gasto legal si Elena continuaba con su acoso. La reunión terminó con mi abuela diciendo: «A Miguel le deben una disculpa todos los que lo atacaron sin conocer los hechos. Y Elena, te vas a mantener alejada de Miguel permanentemente. 0 contacto. Punto». Las consecuencias fueron rápidas. Elena retiró las amenazas legales inmediatamente. Y mis papás finalmente admitieron que se habían equivocado y se ofrecieron a pagar los cambios de cerradura y mi estancia en el hotel. Varios miembros de la familia se disculparon por creer la historia inicial sin cuestionarla. Elena fue esencialmente vetada de los eventos familiares. Pero hay un giro final en esta historia. La semana pasada, recibí una llamada de la empresa de administración de mi edificio. Habían recibido una solicitud de Elena para rentar un departamento en mi edificio. Me había puesto como referencia afirmando que yo era su hermano y que daría fe de su carácter. Les conté todo. Les envié la documentación sobre cuándo me dejó ilegalmente fuera del DEPA, el intento de extorsión legal e incluso la información sobre el caso de desalojo de David. Dejé claro que no solo no iba a dar fe de ella, sino que lo consideraría acoso si se mudaba a mi edificio. Rechazaron su solicitud.
También descubrí a través de los chismes familiares que el contrato del estudio de Elena no fue renovado debido a múltiples quejas de los vecinos y pagos atrasados de renta. Actualmente está durmiendo en los sillones de varios amigos, pero eso tampoco le está yendo muy bien. Al parecer, ya colmó la paciencia en varios lugares por tratar de afirmar que tiene derecho a quedarse más tiempo del acordado. Mi relación con mis papás está sanando lentamente, pero nunca volverá a ser la misma. Se han disculpado repetidamente y parecen entender genuinamente lo mucho que la regaron. Ahora cenamos una vez al mes, pero la confianza se perdió. No puedo mirarlos sin recordar lo fácil que conspiraron en mi contra. Elena ha intentado contactarme varias veces a través de cuentas falsas en redes sociales y amigos en común. Cada mensaje sigue el mismo patrón. Lo siente. Está batallando. Solo necesita un poco de ayuda. Que seguramente puedo perdonar a la familia. Documento cada intento por si necesito una orden de restricción eventualmente. ¿La parte más graciosa? La semana pasada, me encontré con Marcos, el ex de Elena, en una cafetería. De hecho, terminamos comiendo juntos. Me dijo que Elena lo había contactado recientemente preguntándole si podía volver a mudarse temporalmente. Obviamente le dijo que no, pero ella aparentemente le había dicho que había aprendido su lección y que no intentaría los mismos trucos otra vez. Nos reímos un buen rato de eso. Así que, ahí lo tienen. Mi familia intentó manipularme psicológicamente para que creyera que yo era el villano por no dejar que mi hermana me robara mi departamento. Cuando eso no funcionó, intentaron con amenazas legales. Al final, la verdad salió a la luz, revelando un patrón de comportamiento parasitario que se le había tolerado durante años. Sigo en mi departamento. Amo mi lugar aún más ahora, sabiendo por lo que pasé para conservarlo. He mejorado mi sistema de seguridad y tengo cámaras cubriendo cada entrada. Mi casero me dio una excelente tarifa de renovación, en parte porque estaba muy impresionado de cómo manejé la situación. Mi abuela y yo nos hemos vuelto mucho más unidos a través de esto. Comemos juntos cada semana y se ha convertido en mi mayor apoyo. A menudo dice que toda la odisea valió la pena porque reveló el verdadero carácter de todos. Mirando en retrospectiva, la parte más surrealista fue la confianza que Elena y mis papás tenían de que su plan funcionaría. Creían genuinamente que yo simplemente bajaría la cabeza y aceptaría que me echaran de mi propio departamento. El nivel de sentirse con derecho a mis cosas todavía me sorprende. Para cualquiera que esté lidiando con problemas similares de límites familiares, esto es lo que aprendí. 1. Documenta todo. Esas capturas de pantalla y grabaciones me salvaron. 2. No dejes que la culpa pase por encima de tus derechos. Ser familia no significa ser un tapete de entrada. 3. Cuando la gente te muestre quiénes son, créeles. 4. A veces, perder familiares es en realidad ganar paz. 5. Siempre ten cámaras de seguridad. Siempre. Gracias por acompañarme en este loco viaje, Reddit. Nunca pensé que unas simples vacaciones llevarían a descubrir años de manipulación y actitudes abusivas en mi familia. Pero bueno, al menos conservé mi departamento, gané una relación maravillosa con mi abuela y aprendí en quién puedo confiar realmente. Ah, y para los que se lo pregunten, sí, me voy a tomar otras vacaciones este verano. Esta vez voy a contratar a alguien para que cuide la casa, alguien que no sea pariente mío.